Marita Troyano, felicitaciones por el libro que acabas de publicar. Muchas gracias, Gustavo. La poesía nos une, 50 poetas del Perú. Y en la presentación escribes unas consideraciones muy interesantes sobre la poesía, donde hablas del desamparo ontológico y la miseria de la condición humana. ¿Cómo vive la mujer poeta estas condiciones? Bueno, yo creo que las vive con las mismas características que el varón. Eh, la poesía siempre ha sido una especie de respuesta a las grandes interrogantes que ha tenido el ser en general, ¿no? A- ante la ante lo increíble de la naturaleza, por ejemplo, a la incomprensión, de poder reconocer un universo que es infinito, ante la divinidad que tampoco se llega a entender del todo. La poesía siempre ha sido una forma de expresar todo aquello que nos deslumbra, que nos conmueve o que nos provoca una gran interrogación. En ese sentido, por ejemplo, está referido a lo que tú me has preguntado, el desamparo ontológico, ¿no? O sea, no conocemos realmente la razón de nuestra existencia. Podemos nosotros crearnos una o asumir que pueda ser la búsqueda de la verdad, mantenernos en comunicación con la natura, establecer un vínculo con los seres humanos de la mejor manera que podamos. Esa puede ser una de las razones de nuestra existencia. Hacer cosas que valgan la pena, por supuesto, pero no hay un vacío ontológico en hombres y mujeres. La filosofía ayuda, tú eres un filósofo, tú sabes perfectamente que toda esta serie de reflexiones nos ayudan a entender o intentar entender mejor cómo aprender el universo, ¿no? Pero la poesía puede explicar, o mejor dicho, puede ayudarnos a interpretar o a intentar interpretar todo aquello que no conocemos, porque por su lenguaje, por el metalenguaje de la poesía. Expresa cosas que a veces el lenguaje común no puede explicar. Y esto es una cuestión que viene de los primeros poetas, ¿no? Los primeros poetas fueron personajes, mujeres y hombres, recordemos a Safo, la primera poeta, que deslumbrados ante la naturaleza, porque es bellísima, ¿no? Y ante todo lo que te he mencionado antes, incomprensible, comenzaban a comunicar a los demás con este lenguaje lo que ellos no podían entender y que sabían que los demás tampoco. La poesía, dentro de todo, ha sido la madre de la filosofía, ¿no? Hermana de la música. Ahora tu libro se nota que ha sido un trabajo titánico Sí, y está estructurado en dos grandes grupos. Las poetas mujeres que nos han dejado, así es, que prácticamente son clásicas, así es. y las que sobreviven y todavía nos siguen ofreciendo sus frutos. ¿Cómo has estructurado este trabajo? Bueno, fíjate, yo hace exactamente 20 años publiqué con motivo del Día Internacional de la Mujer una antología breve que se llamó Mujer y Poesía. Esta antología congregaba a muchas poetas de las que figuran en este libro ahora. Fue obsequiado en un recital que hicimos en la Municipalidad de Miraflores por esta fecha conmemorativa. Y desde ese día siempre tuve esa inquietud por hacer una antología mayor, ¿no? Luego paso a dirigir la Comisión de Escritoras del PEN del Perú, hace 10 años, y les presento a mi directiva la propuesta para elaborar una antología que congregara a 50 poetas. No es una antología global de la poesía de mujeres, pero sí yo considero de que he logrado compilar poesía de estas poetas esenciales que estuvieron muy vinculadas además a la Comisión de Escritoras. Y más allá de eso, lo más importante, yo tuve un vínculo muy estrecho con ellas. Con Blanca Varela, por ejemplo, ella fue la primera que leyó mis textos de Mortal Impuribus. También está Yolanda Westphalen, por ejemplo. Yolanda Westphalen, con Yolanda nuestra amistad ha sido inmensa, como con Raquel Jodorowsky, con Carmen Luz Bejarano,
Gran amistad, un cariño compartido, yo un respeto por ellas y una admiración que no termina. Rosita Serna, que ha sido muy conocida por sus grandes obras por literatura infantil, pero no se le conoce como poeta. Hay una poeta chinchana, la primera, Carola Bermúdez. Nunca se le ha considerado ninguna antología. Ella data de 1900, de los comienzos de 1900. Tenemos a Catalina Recabarren, una gran poeta. En el caso de algunas de ellas, no son conocidas, no son difundidas, han pasado prácticamente al olvido. Sí. Sin embargo, tienen un gran valor. No, lo tienen innegablemente. Y una gran calidad. Por supuesto, lo que ocurre es que se ha dado una invisibilidad de las poetas mujeres en el Perú en general, ¿no? O sea, ha habido una especie de como si la poesía de mujeres fuera algo secundario o supletorio o poetisas, pues, ¿no? Entre comillas, como les llaman. Claro. Y en el caso de las otras poetas, que son más contemporáneas y que siguen produciendo, son poetas muy reconocidas. Hay una premio Copé, hay 2 finalistas del concurso de escritura, y están todas congregadas armoniosamente, porque al margen de género, de tiempos, ¿no? De estilos o de tendencias, ha habido en este libro, yo he sentido mientras lo elaboraba, una conjunción muy armónica de la poesía. De ahí surgió el título La poesía nos une, ¿no? Y todas ellas tienen un gran recorrido en poesía. Hay poetas jóvenes también. Sí. Hay poetas muy jóvenes que conviven perfectamente con estas voces, te repito, de poetas esenciales. Está Graciela Briceño, Elvira Ordóñez. O sea, no hay ningún inconveniente en que estén agrupadas con una antología que tiene la singularidad de que les pidió a ellas mismas sus textos. Ellas mismas Han propuesto sus textos. Muy interesante, ¿no? detalle. Así es. La poesía del siglo XX ha prescindido en ocasiones de la métrica regular y especialmente de la rima. Pero la aliteración, la acentuación, la rima asonante todavía mantienen la raíz del género poético. Estas formas, ¿cómo se expresan en la mujer poeta peruana? Mira, en las poetas del siglo pasado, este asunto de la rima y de las formas más regulares, más tradicionales de poesía se han mantenido. Tú vas a darte cuenta en las primeras páginas de la antología, por ejemplo. Y luego pasamos a esta etapa de más libertad en la creación, ¿no? Que si bien es cierto, se saltea un poco estas formas típicas de hacer poesía, no son menos valoradas. Creo de que es un estilo, es una forma de existencia de la poesía en un tiempo. El tiempo cambia y las libertades se amplían también, ¿no? Los contenidos son los interesantes. Más allá de la métrica, de la rima, el contenido de un poema es lo que más importa, ¿no? Yo puedo escribir un poema igualmente a la antigua, si se quiere, pero tiene que haber una sustancia en lo que estoy diciendo, ¿no? No se trata de escribir por escribir, no se trata de abusar de la libertad, de la no métrica, de la no rima tampoco. Tiene que haber un ritmo. El poema tiene que tener ritmo fundamentalmente. Y ese ritmo se siente más con la métrica y con la rima, pero no está lejos de ser muy percibido y muy bien percibido con una poesía más libre. Cierto. Roman Jacobson habla del lenguaje poético en términos de que el mensaje es el poema mismo. O sea, en la función poética del lenguaje, el eje sintagmático se proyecta sobre el eje paradigmático. Pero la mujer poeta ¿no da la impresión que busca un equilibrio entre ambos ejes? Yo creo que sí. Las mujeres tenemos una especie de intuición poética. Desde la perspectiva, por ejemplo, de que somos generadoras de vida, ¿no? Como una cuestión natural, tenemos un acercamiento mucho más veraz a estas dos vertientes que tú mencionas.
y eso enriquece la poesía de mujeres. No estoy desdiciendo, ni estoy negando el valor de la poesía de varones, o sea, yo creo que la poesía es una, tanto vale la de los hombres como la de las mujeres, de la buena poesía, ¿no? Pero creo que las mujeres allí tenemos una cierta ventaja y una mayor facilidad para percibir la cuestión emocional, si quieres, que no es cursilería, ¿ya? El intelecto está presente, pero la racionalidad no se exacerba. Hay mucha poesía masculina, por ejemplo, que se recurre a la cosa cerebral, a la cosa más elaborada, más algebraica dentro de la elaboración de un poema. La estructura se vuelve un poco más compleja. Eso no significa que sea un mejor poema. Yo creo que el contenido y la direccionalidad que tiene un texto no necesariamente advertido antes de escribirlo, porque tú sabes de que se escribe lo que te dicta el corazón, te dicta la mente, ¿no? Pero yo creo que las mujeres logran conjugar estas dos opciones que tú me mencionas. Muy interesante. Elsa Pound habla de que el poeta tiene una importante responsabilidad social, porque moldea el imaginario de su tiempo. Pero ¿no le parece que en el mundo del Homo videns, que lee cada vez menos, ha perdido su influjo las características del lenguaje poético y más bien maneja otros códigos culturales? Estamos hablando de una sociedad que ha tergiversado valores, ¿no es cierto? Lo que los ha alterado. Yo creo que la poesía tiene un lenguaje particular, es un lenguaje simbólico fundamentalmente. La poesía de alguna manera nos ayuda a rescatar ese asunto fundamental de la existencia que tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente. Ese respeto a la naturaleza, ese reconocernos vulnerables, ¿no? Ese afán de aprender en un universo que es absolutamente incomprensible para nuestra mente. Y en este momento, en un mundo en el que, la verdad, yo no sé cómo era en 1300, de repente los medios de comunicación que existen ahora nos hacen saber que el mundo está tan convulsionado y tan alterado, pero de repente en esa época también era lo mismo, no lo sé. Sin embargo, creo que ya que estamos enterados de cómo funcionan las cosas en el mundo hoy, en donde la frivolidad y lo vano y todo lo simple y lo fútil cobra vigencia y se eleva a los altares todo lo que es la no inteligencia, sino simplemente el aprovechamiento de cualquier elemento que pueda provocar riqueza o fama. Yo creo que la poesía sigue siendo un baluarte, sigue siendo un bastión de esa pureza del alma que existe en un ser y que ayuda incluso a los que están contaminados. O sea, la sociedad, una sociedad globalizada como esta, nos contamina a todos de mil formas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el verso, con la poesía? Como es una actitud reflexiva, personal, una cuestión de entrega del que escribe al mundo, es una ofrenda en realidad. Yo creo que de alguna manera ayuda a limpiar un poco la perspectiva de vida de cada uno, ¿no? Ayuda a reflexionar también al otro. Comunica, la poesía fundamentalmente es comunicación, es un vínculo. Yo sé que no entiendo qué pasa detrás del sol y lo escribo de alguna manera, pero tú tampoco de repente lo sabes. Y en ese momento establecemos un vínculo en el cual yo te entrego mi incertidumbre con toda honestidad y tú la haces tuya, la haces propia. En un mundo, repito, tan convulso, tan francamente insoportable como es este ya, la poesía viene a ser una especie de rescate de la inocencia del ser, ¿no? A propósito de la frivolidad y de lo superficial, y parafraseando el título de una película muy conocida, La Sociedad de los Poetas Muertos, se suele pensar con cierta superficialidad de que la mujer es un ser entregado más a las cosas fútiles, a las cosas triviales. Y de esto se genera una pregunta casi inevitable. ¿Cómo afronta la mujer poeta, especialmente peruana, este oleaje de sibaritismo, de hedonismo, que disuelve el estro poético?
Mira, yo te voy a contestar esa pregunta desde dos perspectivas. La primera es desde una perspectiva de solamente mujer contemporánea. La otra como poeta. Este asunto de frivolizar a la mujer y de hacerla ver como un ser vano, apegado a lo vacío, a la lujuria, esto viene pues de hace mucho tiempo, Gustavo. Esto es un tema. Yo hace poco di una conferencia en una institución acá que luego fue propalada por Radio Filarmonía acerca de cómo, la historia incompleta se llama, de cómo a través de los siglos ha habido un aparato, ¿no?, ideológico que ha sido cultivado, muy bien cultivado por la iglesia, las religiones en general, no estoy hablando de la iglesia católica en particular, los profetas, los sacerdotes, los sabios de toda época, interesados en disminuir la capacidad, la inteligencia y el potencial de las mujeres como lo tienen como cualquier hombre. Esta historia ha sido una historia muy larga de oprobio y de discriminación y de maltrato y de violencia física e ideológica. Entonces, lo más fácil era ponernos como frívolas, como que nos gusta todo el jolgorio y que no hay profundidad y que no hay reflexión y que somos incapaces, y ahí entra la parte de la poesía, de escribir una poesía metafísica, una poesía que trascienda lo cotidiano, amoroso, frívolo o sexual, ¿me entiendes? Entonces, eso francamente yo creo que con los últimos años ha dejado de tener peso, de ser una cuestión que nos afecte, que nos vulnere, ¿no? Se ha demostrado ya, desde que empezó la mujer a dar a conocer sus escritos, la escritura ha sido muy importante, la palabra escrita tiene mucha fuerza. Desde que la mujer empezó a escribir y a publicar, que estamos hablando más o menos del siglo XV, XVI, comienzan a cambiar las cosas, ya deja de ser el sujeto con el cual autores varones recreaban sus obras y donde las ponían justamente así, porque son esos modelos, son esos estereotipos que se van forjando y fortaleciendo con el lenguaje, con la literatura, ¿no? Por eso es muy importante la literatura. Estas mujeres comienzan a escribir y comienzan a publicar y a hablar de ellas mismas, pero desde su perspectiva de mujer, o sea, ya no como las veían los hombres. Esas mujeres fueron poetas, narradoras. En Inglaterra hay grandes escritoras que dan como un primer pie. En México tenemos a Sor Juana, tenemos en Estados Unidos a innumerables autoras, tenemos en el Perú a escritoras de comienzos de siglo, a una de ellas le quemaron la imprenta por hablar cosas que asumían eran temas que solo correspondían hablar a los hombres. Entonces yo pienso que desde que empieza esta escalada justa, que costó mucho trabajo y mucho sacrificio, cuando las mujeres empiezan a reconocerse a sí mismas como personas de primera categoría, porque fue tan abrumadora esta trayectoria de ignominia y de invisibilización durante tantos siglos, que el problema mayor no fue que ocurriera eso, el problema mayor fue que las mujeres lo llegaron a creer y eran incapaces de asomar la cabeza. Entonces sucede que hay mujeres en muchas partes, no en todas del mundo, que comienzan a jugárselas, con la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos era para hombres, o sea, pero se asumía de que también eran las mujeres de Relancina. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen como un pequeño vientecillo de libertad. Sube Robespierre, ¿no?, que era un asesino así absolutamente patológico, y comenzó a degollar cabezas. Todas esas mujeres comenzaron a cantar a la libertad que acababa de lograrse la caída de la Bastilla. Él empieza también a bajarse, pero las cabezas de ellas. Entonces, estas mujeres en diversas partes del mundo se las han jugado por nuestra libertad, por la libertad que tenemos ahora nosotras. De modo que ese patrón que han querido imponer diciendo que porque teníamos los pies más chicos, que teníamos el cerebro más pequeño, cosas absurdas, ridículas, que repetía San Agustín, ¿no?,
que repetían los santos de la iglesia, Darwin mismo, ¿no? O sea, cuestionadísimos todos, ya Freud con su teoría de envidia del pene, francamente, hay aquí todo un tema, ¿no? Para seguir trabajando durante muchos, muchos años más. Entonces, este asunto de que la frivolidad, la vanidad, la belleza, porque con eso quieren envolvernos, ¿no? La belleza de la mujer, no, es verdad, la belleza de la mujer es belleza y también hay belleza en el hombre. La inteligencia va pareja, hay gente inteligente y gente que no es inteligente. No es porque sean hombres o mujeres. Yo creo que eso empezó a ser vencido cuando las mujeres tienen acceso a escribir y a publicar. Ese es el punto más interesante. Claro, sí, muy interesante. Llevan el eterno femenino mucho más allá del prejuicio sexista, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. En cuanto a la evolución formal, la poesía ha pasado del empleo de la métrica gongorina y la rima modernista al verso libre vanguardista. Y ahora vemos que hay corrientes posmodernistas que quieren romper incluso la forma íncita de la poesía para incursionar en una poesía muy prosaizada. ¿Cómo evita la mujer este peligro? Mira, cuando hablamos de poesía, yo siempre pienso que implícito está el concepto de libertad, ¿no? Los tiempos cambian, la poesía siempre es la que expresa momentos, tiempos históricos determinados, instancias de una sociedad, sentimientos particulares, singulares del que escribe, de modo que al margen de este sistema un poco enquilosado en el cual estuvo la poesía durante mucho tiempo, y eso que yo soy una gran admiradora de Góngora. Góngora fue el extremo, ¿no? del alambique poético total, pero sumamente hábil e inteligente. Góngora es un poeta excepcional, no para lectura de todos. Eso es lo que me da pena, porque la poesía, yo soy una partidaria de que sea de democratizar la poesía. Ahora, respecto a estos nuevos estilos y estas nuevas corrientes, como te digo, están dentro de este margen que nos da la libertad de crear, ¿no? Yo creo que cada uno tiene la libre disponibilidad, la libre disposición, más bien, de escribir como le nace. Lo que sí, no soy partidaria, no, por lo menos personalmente a mí no me gusta, esa poesía sofisticada, burocratizada, que se hace solamente por el afán de complacer a una crítica que exige pues elaboraciones complejas, creyendo de que la poesía es para un grupo muy selecto, que es una poesía muy intelectualizada. Esa poesía que se escribe para satisfacer ese criterio, francamente no es la que a mí me agrada. Yo creo que la poesía tiene que ser escrita con mucha honestidad. Es necesario, obviamente, haber leído, ¿no? No necesariamente tienes que haber estudiado literatura. Hay poetas que muchísimos que no han estudiado literatura. A veces estudiar literatura te complica un poco las cosas porque siempre estás pendiente de los grandes maestros y digo de los grandes maestros porque grandes maestras en los cursos de literatura que yo sepa, hasta cuando yo estaba en la universidad no había. Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio, yo tuve muy buenas profesoras de literatura, una señorita de Trujillo, Rosa Elena Caballero. Ella nos enseñó a escribir sonetos, cuartetos persas, nos enseñó literatura y era un amante de Góngora. Estamos hablando de cuando yo tenía 13, 14 años. Ella fue mi gran maestra, pero nos dejaba libres, nos daba las pautas, pero no nos imponía temas. Y cuando nos salíamos un poquito siempre de la regla, de la norma literaria que ella como curso llevaba, y esto se aplica también para las universidades hoy día, nos dejaba libres, porque es la única manera de crear formas nuevas. Porque el arte, si no crea formas nuevas de expresión, no existe. Tú no puedes pasártelas repitiendo, no puedes repetir a los clásicos, puedes inspirarte en ellos. Por eso te decía que la lectura es importante, más que estudiar
para aprender. Tú no puedes aprender a escribir un poema. Tú un poema tienes que sentirlo para escribirlo, ¿no? Y en ese sentido, mira, si la poesía es una poesía que conmueve, yo creo que estamos hablando de una verdadera poesía, ¿no? Estamos volviendo a la esencia de la poesía, que básicamente, tú sabes, su vector principal siempre ha sido el amor. O sea, que me digan que el amor es cursi, que no está de moda, son conceptos que no tienen mayor importancia. La poesía es una, y la poesía que perdura es esa poesía que te comunica, que establece ese necesario vínculo entre los seres humanos. O sea, no puede haber más. ¿Considera usted que la mujer poeta se adapta mejor a retornar las formas clásicas de la expresión poética en un sentido abierto? Mira, tú has visto ese libro que escribí, Dando así por ti soy toda Rance, que a ti yo sé que te gustó mucho, por eso lo menciono. Yo soy una gran admiradora de la poesía clásica. He leído mucho a los clásicos del siglo de oro. Y por eso es que me motivó un poco a trabajar este poemario. Es una forma de retornar al ayer en poesía. Pero no voy a hablar de mi libro, sino te voy a hablar hoy en día de poetas que sí, del siglo XX. En este momento muy pocas, ¿no? Pero poetas, por ejemplo, Gladys María Prats, una gran poeta, una maestra del soneto. O sea, tú ves sus textos y son impecables, ¿no? Rosa Marina García es otra mujer que cultiva la poesía clásica. Ellas dos, por ejemplo, vamos a citarlas, están presentes en esta antología. ¿Qué tanto conoce el público de la obra de estas mujeres premiadas, reconocidas internacionalmente? Nada, ¿no? Es difícil escribir con métrica, es difícil escribir un soneto. Marita, tú eres una poeta fecunda, sugerente, prolífica y profunda. Quiero tu opinión sobre este aspecto. Tú recordarás que en los colegios y universidades se festejaba el Día del Padre, por ejemplo, y no faltaban invitaciones a los alumnos para que recitaran poetas. Poesías, sí, recitaban sí. poesías. O alumnos que componían sus composiciones. Claro. Pero ahora, de hace un tiempo, o últimamente, se ha perdido por completo este uso. Y en vez de recitar poesías, lo que se hace es contratar espectáculos nudistas. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo la mujer poeta está en capacidad de contrarrestar esta ola pseudocultural nihilista y hedonista que disuelve la inspiración poética en la vida social? Primero, yo creo que no la disuelve, inhibe que se propale, inhibe que se difunda. Eso para empezar. Lo segundo es que esto que tú me estás comentando, por supuesto habrá quienes nos digan que somos unos anticuados, unos retrógrados, ¿no? Que porque tenemos que estar recitando poemas ahora en las veladas. Bueno, a quienes piensan así, yo creo que están absolutamente equivocados, ¿no? El asunto de que hoy en día se haya perdido esa cosa bonita, ¿no? De que el niño salga y lea un poema a su padre, o que una niña le escriba un poema a su padre también, o ambos a sus madres, es parte de toda una situación de pérdida de sensibilidad, de valores. Los valores, Gustavo, es como, no tiene importancia. Oye viejo, oye vieja, su mamá. La semántica, el lenguaje ha cambiado. ¿Por qué va a mantenerse esas formas tradicionales que no le hacen daño a nadie y que no son para nada en contra del progreso de un país o de una nación, de que se mantenga ese afecto expresado abiertamente? Yo creo que las mujeres, que ya te repito, somos creadoras naturales, nosotras generamos vida. O sea, obviamente es un acto que se comparte con el varón, pero nosotros somos como la tierra, nosotras somos la que te llevamos la vida dentro. Yo creo que eso contribuye a que no se pierda
ese sentimiento de manifestar afectos. La gente está perdiendo el sentido de la existencia, el sentido de la convivencia. Tienen miedo a expresar afectos. Decir te quiero es como ridículo. Decir un poema para muchos es como obsoleto, porque la modernidad nos ha hecho creer que la otra forma, duros, o sea, con rumbos exactos sobre éxito, fama, dinero o, no sé, individualismo sobre todo, nos ha hecho creer de que eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Y no, porque todo eso dura nada. Lo otro es lo que perdura. El recuerdo de que tu hijo te leyó un poema, y estamos centrándonos en ese tema exactamente, porque hay muchos otros aspectos que han perdido toda esa calificación sustantiva, ¿no?, de la existencia. O sea, se ha perdido ese tono de establecer contacto con la gente. La tecnología ha pasado a ser un enemigo de esta cercanía. Por más que hables por teléfono 50 veces con 200 personas, eso no es una verdadera comunicación. La comunicación trasciende el aparato telefónico, trasciende distancias incluso. La comunicación es cómo tú llegas a transmitir tu interioridad, cómo puedes compartir un sentimiento, cómo puedes ser compasivo, ¿no? Esto no es ningún sermón de nada. Este es un sentimiento que yo lo tengo muy vivo, ¿no? Y creo que las mujeres en general, no todas, porque tú sabes que hay de todo, tienen esa necesidad de mantener viva esa forma de comunicación, de establecer afectos, lazos afectivos. Eso es lo importante. Y la poesía lo hace. La poesía lo hizo siempre. A propósito de esa relación en la que que pones énfasis, ¿cómo afecta a la poesía la pérdida del sentido de la vida? Bueno, depende de lo que se escriba, ¿no? Yo creo que quienes se mantienen firmes en esa posición de que saben que la poesía es rescatar todo lo válido, lo sustantivo, lo valioso, lo sustancioso, la médula, la razón de nuestra existencia, que puede ser también contar cómo te fue comiendo un pan con mantequilla en la mesa de tu casa. Eso es también muy importante. Las cosas más simples son a veces las más complejas. Esa comunicación de la cosa común, de la cosa cotidiana, ¿no? De compartir lo que mencionábamos varias veces ya, ese vacío ontológico, ¿no? Yo creo que quienes se mantienen firmes en eso no sufren ningún mal, no sufren ninguna minusvalía por sus textos. Lo que sí puede ocurrir es que sean consideradas como antiguachas, ¿no? Como poetas de sentimientos. A propósito de antiguachas, la modernidad cada vez más se perfila como una fuerza poderosa que impulsa a una vida cada día más pragmática. Y que en los países del primer mundo, que se está generalizando en los países emergentes, las mujeres no desean tener hijos, ven el amor como una cosa cada día más utilitaria, menos profunda, más formal, subordinado o hipotecada a intereses subalternos, en donde el amor es el primer factor que sufre seriamente. Y si relacionamos con la respuesta anterior que diste, que una de las raíces más poderosas que nutre a la poesía es el amor, entonces el mundo moderno, si destruye, trivializa y diluye el amor, ¿qué esperanza le queda a la poesía? Yo creo que la poesía se vale por ella misma. La poesía no necesita de políticos, ni de teorías, ni de ideologías. Yo creo que la poesía se mantiene firme y se yergue sobre cualquier otro tipo de maleza como es la que tú mencionas. Qué bonita respuesta. Considera que el avance tecnológico y científico, unido a la crisis universalista de la razón, favorece a la mujer poeta con las nuevas corrientes de la biopoesía, la poesía ecologista, la poesía virtual, transmoderna y la poesía de la conciencia. Fíjate,
Esto, dentro de todo, es también algún tipo de facilidad para difundir la creación poética de hombres y mujeres, ¿no? Vamos a verlo así. Sí. La ecología es un tema que viene a ser la poesía de la naturaleza de hace 8 o 10 siglos. Esa es la poesía ecológica de hoy. Cuando el poeta se plantaba frente a un árbol y le decía una elegía maravillosa. Es lo mismo, solamente cambia de nombre. La poesía tecnológica, ¿te refieres a la poesía escrita en computadora? Que va? Yo creo que no pierde, no carece de validez. Siempre piensa, es el sentido de tu obra, el sentido de tus versos, el contenido es lo que manda. Si antes lo grababan en papiros, o bueno, en papiros todavía no había poesía, aunque sí había poesía en Egipto, ¿no? No sé, lo sacaban en manuscritos gigantes y ahora lo podemos sacar en internet. Yo creo que está bien, porque hay que aprovechar, mira, las ventajas que te ofrece la modernidad, las sanas ventajas que te ofrece la modernidad para impulsar más lo que la poesía hace por sí misma. O sea, si a mí la computadora, la internet o Facebook o cualquier otro accesorio cibernético apoya en difundir, porque cuando tú pones un poema, cuando tú dices un poema en público, cuando lo dices por radio, cuando lo digo ahora con ustedes en esta grabación, de alguna manera llega, yo creo, a la mente, al corazón de las personas lo que uno está diciendo. Entonces, si esto llega a 5.000, a 10.000 y 10 lo entienden en buena hora, Claro. En la computadora igualito. Poesía ecologista, incluso poesía política, es respetable. Yo creo que esto está dentro del circuito de la libertad de la creación. No podemos poner parámetros. Lo que sí, insisto, yo estoy en contra de la poesía prepensada, la poesía que busca el aplauso académico. Contra esa poesía que no es una cuestión que brote espontáneamente. No es auténtica. No, evidentemente no, y se siente. Claro. Por eso es que la poesía, en muchos casos, la gente dice, no la entiendo. Porque es la que más se difunde, porque es la que tiene más posibilidades de ser dada a conocer. ¿Me comprendes? Entonces, esa poesía que se da a conocer, pero que fue creada en esos términos, la gente no entiendo. Claro. ¿No? Finalmente, el Día Mundial de la Poesía, proclamado por la UNESCO el 21 de marzo del 2000, busca volver al encantamiento de la oralidad y la palabra bellamente expresada. Nuestros pueblos ancestrales amazónicos cultivan la oralidad profundamente hasta el día de hoy. ¿Conoce algún proyecto de rescatar a la mujer poeta amazónica? No. Desgraciadamente no conozco ningún proyecto de ese tipo, pero te puedo decir que, por ejemplo, a través de ese concurso de escritura que hacemos la Comisión de Escritoras del Perú desde hace 6 años, es un concurso nacional de poesía que aprovecho e invito a todas las mujeres del Perú a participar, que no hayan publicado un libro y sin límite de edad. Estamos enviando material a la zona del oriente del Perú. Probablemente rescatemos poetas que escriben, no la oralidad. Pero esto es algo que ya corresponde a entidades mayores, con mayores posibilidades de llegar a esas zonas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura podría hacer una incursión y rescatar todo este arte oral, que es lo que mantiene la riqueza de los pueblos, ¿no? Además, en el caso de la poesía, que comenzó siendo una cuestión oral, como se leía en las plazas públicas acompañados de una lira, por eso se dice poesía lírica. Los poetas hablaban la poesía, no la escribían, hablaban. Cierto. ¿No? Básicamente. Safo escribió, pero también leía sus poemas a sus discípulas, ¿no? Y claro, después desaparecieron sus poemas, dijeron que ella los había tirado al mar. No, se trataba de desaparecer la obra de la primera poeta que hubo, reconocida, y que los filósofos griegos se inclinaron ante ella. Esa es la verdad. Marita Troyano, infinitamente agradecido por esta Gracias a ti, entrevista. Gustavo. Felicitaciones y esperamos un nuevo aporte. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Gracias.